Sanar el cáncer desde el alma. Capítulo 3. Enfrentando la crisis. No existen enfermedades incurables, solo personas incurables. Bernie Siegel. Ana ya tiene un diagnóstico. La tan temida confirmación llegó luego de la revisión del médico y de algunos exámenes que con sacrificio pudo hacerse. Hay que operar con urgencia. Aún no se sabe el grado de malignidad. Solo se conocerá luego de la biopsia una vez que el tumor sea extraído. La operación puede hacerse en un hospital público, pero se dice que los quirófanos están contaminados y en todo caso sería necesario llevar todos los insumos de cirugía y esperar turno en una inmensa lista de espera. La otra opción es una clínica privada, sencilla, que por lo menos le puede garantizar la higiene mínima necesaria. Las clínicas de mayor magnitud tienen costos imposibles de cubrir. Ana se ha fortalecido. Luego de la crisis emocional inicial, ha entendido que es un reto que debe enfrentar con valor, por su bien y por el de su familia, que no soportaría otra pérdida. Debe actuar y no puede paralizarse. Debe moverse del lugar. El médico le ha dicho que la extirpación será parcial y que probablemente requerirá posteriormente tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Fijan una fecha. El costo de la operación supera lo que Ana hubiera podido recibir en año y medio de trabajo. Decide que no puede sola. Debe compartir su situación con su familia, empezando a formar así su red de apoyo. Ella sabe que puede perder su seno, pero ya no importa tanto. Ya habrá forma de recuperarse psicológicamente de la mutilación de esa importante expresión de su feminidad, de su maternidad. Por ahora, lo imprescindible es salvar la vida. Jean Shinoda Bolen, en su obra El sentido de la enfermedad, nos cuenta también el mito de Inanna, reina del cielo y de la tierra, quien compasiva decide visitar a su hermana Ereshkigal, reina del inframundo, quien sufría de grandes dolores. Era un recorrido lleno de dificultades, pues el reino de la luz era ajeno al de la sombra, y se le exigía dejar alguna prenda en cada etapa del descenso. Finalmente llegó, totalmente desnuda y humillada ante una hermana que, sumida en su propia tragedia, la desconoció y la fulminó con sus ojos de muerte. Del mismo modo, un enfermo usualmente empieza a dejar tras cada puerta algún símbolo de su autoridad, libre albedrío, libertad y dignidad. En este caso, Ana está por pasar la primera puerta, confiando en la capacidad y conocimiento de su médico, y se resigna a perder su seno, dejando así su primera prenda. Hay dos cosas de las que no puede prescindir un paciente: de la esperanza en su sanación y de su red de apoyo. La esperanza de sobrevivir debe mantenerse firme durante todo el proceso de enfermedad. La esperanza es lo último que se pierde. Dice la doctora Elizabeth Kubler-Ross que cuando un paciente deja de manifestar esperanza, generalmente es señal de muerte inminente. Por otro lado, nadie puede curarse en soledad. Se necesita una red de apoyo para fortalecernos cuando flaqueamos, para que atienda nuestras necesidades inmediatas o las de la familia, para que nos ofrezca contención y amor. Muchas personas ven en su vulnerabilidad momentánea un motivo para alejarse de los demás. No quiero que me vean así, no quiero que sepan que estoy mal. Pero en realidad pensar y actuar de este modo nos dificulta la sanación porque estamos fortaleciendo al ego, que pretende que no mostremos nunca vulnerabilidad. Estoy convencida que una de las lecciones de vida que trae una enfermedad es la aceptación y el aprender a recibir. El enfermo que se aísla tiene menos oportunidades de sobrevivir. Bajar los brazos, reconocer y aceptar la ayuda son claves para superar la enfermedad. Los seres humanos funcionan en la vida en diferentes niveles: mental, emocional y físico, aunque también a nivel energético y espiritual. Por el momento, hablaremos solamente de los tres primeros. A nivel físico, el organismo capta constantemente información a través de los 5 sentidos y reporta esta información al cerebro por medio del sistema nervioso. Esta información es procesada en forma de pensamientos que a su vez influyen en nuestras emociones y ellas en nuestro cuerpo físico. Los tres sistemas están interrelacionados, funcionan de manera equilibrada y son necesarios para mantenernos vivos. Un enfoque holístico nos enseña a alinear estas partes para conservar el equilibrio, ya que en equilibrio no hay enfermedad.
Ghislaine Langto, en su controversial libro La mafia médica, hace una interesante diferenciación entre todas las partes visibles e invisibles que nos conforman. Clasifica el cuerpo físico en dos fragmentos: el cuerpo visible, que sería el cuerpo físico, y el cuerpo invisible, constituido por pensamientos, que sería la parte mental, y emociones. Además plantea dos entes adicionales: el alma como conciencia, que es energía co-creadora, y el espíritu, que es la conexión con la divinidad. Para ella, el alma es el hilo conductor entre el espíritu y los cuerpos visibles, pues es el director de orquesta que aporta vida y salud al organismo. Un alma enferma se manifiesta físicamente como enfermedad. Cuando la enfermedad se instala en el cuerpo físico, quiere decir que ya antes había alcanzado el alma y a los cuerpos invisibles. En cambio, el espíritu nunca está enfermo, es la fuente de sanación de los demás cuerpos, es la salud. Por otra parte, y para confirmar la visión antes expuesta, el cáncer tiene un enorme componente emocional. Puede estar relacionado con una herida profunda, con rencores antiguos, con alguna aflicción no atendida. Y específicamente, el cáncer de mama, como órgano que representa la maternidad y el sustento, puede estar relacionado con la negativa al autocuidado y a posponerse siempre en favor de los demás. Conducta muy frecuente en la mujer latinoamericana. Desde el punto de vista del curso de milagros, la enfermedad es la materialización de pensamientos sin amor. Y esta falta de amor no solamente tiene que ver con nosotros mismos, sino con los pensamientos sin amor del colectivo. Nuestro amor influye en todo el mundo, pero también nuestro miedo. Nunca entendemos, por ejemplo, por qué un niño puede tener cáncer si no ha vivido, si su corazón está lleno de amor, si es completamente inocente. En estos casos la respuesta está justamente en el inconsciente colectivo, en su miedo, en su desamor, que abarca y afecta a todo lo que toca. Estos conceptos los desarrollaremos más adelante. Puede entonces concluirse que aunque el cáncer o cualquier enfermedad tienen detonantes muy distintos, en todos los casos hay un factor intangible relacionado con emociones y amor o desamor. Toda enfermedad es un alejamiento del amor. La ausencia de amor genera dolor y el dolor lleva a la enfermedad, creándose así un círculo vicioso que es necesario atender para conseguir la verdadera sanación. Es importante ver las enfermedades como llamados de atención para cambiar prioridades, para detenernos, reprogramarnos, valorar el presente, reflexionar y sobre todo autoobservarnos. A veces no estamos conscientes de la forma como las emociones afectan nuestra vida, pues no hemos aprendido a identificarlas. Nuestras emociones y sentimientos dependen a su vez de las creencias e interpretaciones basadas en estas creencias. Tenemos un sistema de creencias que no es totalmente propio, sino que tiene un importante componente inculcado por nuestras familias y sociedad. De modo que construimos nuestras propias creencias sobre otras que no son nuestras e interpretamos los hechos con base a las mismas. Más adelante ampliaremos el concepto de creencia. Lastimosamente, cuando perdemos la salud es cuando nos detenemos a analizar cómo hemos vivido. La muerte para nosotros ocurre a los demás, y cuando vemos la real posibilidad de que nos alcance, sentimos miedo y tratamos de detener de cualquier forma su llegada. Sin embargo, muchas veces la violencia de la misma enfermedad no nos permite detenernos. De pronto solo hay tiempo para conseguir los tratamientos, resolver pendientes y mantenernos en estado de angustia y preocupación. Esto es una gran distracción para ver hacia adentro, acción principal para sanar. En el caso de Ana, las emociones y las condiciones de vida pudieron ser las causantes de su enfermedad, pero hay un suceso que pudo ser el detonante, la enfermedad de su esposo. Las situaciones críticas de estrés biológico extremo dejan secuelas en nuestro organismo por la interrelación entre los sistemas nervioso, endocrino e inmunológico. Cuando sentimos un fuerte estrés, todo nuestro cuerpo se prepara para enfrentarlo, correr o pelear si la situación afecta a nuestra integridad física o crear defensas psicológicas que nos permitan dar la cara a la situación. Sin embargo, al pasar ese estrés y luego relajarnos, quedamos emocionalmente vulnerables, dejando así un terreno abonado para la enfermedad. La muerte de un familiar cercano en cualquier circunstancia ocasiona un estrés extremo, el de la pérdida, el del dolor, el del reacomodo de la vida, el del aferramiento, el de los gastos y un cúmulo de emociones que en el momento pueden sostenerse estoicamente
y que permiten hacer lo necesario, pero que cuando pasan deja un cuerpo más indefenso. Joe Dispenza, famoso neurocientífico y escritor de sanación, sostiene que el estrés es el principal causante de la enfermedad. Cuando hablamos de estrés solemos pensar en una vida agitada o un trabajo exigente, pero el estrés existe en diferentes áreas y se puede catalogar como físico, el provocado por accidentes, traumatismos, lesiones, caídas o traumas; químico, creado por virus, bacterias, hormonas en los alimentos, metales pesados, azúcar en la sangre; y emocional, originado por tragedias familiares, duelo, trabajo, economía, pérdida. Así que debemos entender el estrés como un estado de desequilibrio que nos impide estar en paz. Cuando una mujer con responsabilidades familiares desarrolla una enfermedad como el cáncer, se ve inmersa en una compleja encrucijada, pues se enfrenta no solamente a la posibilidad de pérdida de la vida, sino a la preocupación de no poder atender a su familia y a sus obligaciones habituales. Además, requerirá ocuparse de su tratamiento, de su malestar y de su preparación para partir, de ser el caso. Sin mencionar el tema laboral, que con frecuencia es el único medio de costear todo lo que involucra la enfermedad y la supervivencia natural de la familia. Se crean entonces en torno a ella un conjunto de situaciones muy estresantes que afectan sin duda el poder del sistema inmunológico. Para que una persona tenga la posibilidad de superar un estado crítico de salud, es necesario que se desentienda lo más posible de sus responsabilidades cotidianas y de la preocupación por su familia, para así poder ocuparse de sí misma. Debe encontrar el sentido de la situación que está atravesando y verlo como una oportunidad de crecimiento personal y preparación para su trascendencia. Debe buscar el para qué de su enfermedad más que el por qué. Debe sanar el alma. Pero llegar a este nivel de conciencia tampoco resulta sencillo, pues la mente se convierte en un enemigo que no para de enviar mensajes de angustia e inseguridad, de miedo y de dolor, de desesperanza y preocupación. Los pensamientos se convierten en la manifestación de un hondo estrés y no dejan espacio para un encuentro interior. La familia, por otra parte, con frecuencia empeora el estrés del paciente, pues su propio miedo hace que actúe en forma incorrecta, generando más responsabilidades morales y emocionales o simplemente impidiendo una comunicación asertiva que permita el desahogo de ambas partes. De allí la importancia de que tanto el paciente como sus familiares directos tengan nociones de cómo actuar y acepten pedir apoyo. Ana ha conseguido operarse en el tiempo límite, pues el tumor es agresivo y crece aceleradamente. Ha recibido ayuda de muchas personas, pero el tormento no ha cesado. El peligro está aún presente, amenazando la vida. Hay que hacer quimioterapia y probablemente radioterapia. Ana entra nuevamente al inframundo, dejando en cada puerta un poco de salud, seguridad, autoridad, esperanza e incluso, por paradójico que pueda parecer, oportunidad de supervivencia, dado lo invasivo de los tratamientos a que deberá someterse. Por momentos la acompaña en este camino el miedo, la frustración y la enorme impotencia de no poder acceder económicamente a los tratamientos. Su corazón se llena por momentos de ira y las etapas del duelo se suceden unas a otras en cualquier orden, sin parar. Ella busca en su interior opciones. Quiere agotar todas las alternativas, pues no sabe si habrá mañana. Sabe que los tratamientos químicos y radiológicos envenenarán su cuerpo y destruirán su sistema inmunológico, dejándola a merced de medicamentos que cada día alterarán más su organismo. Pero es lo único que conoce. Comienza, aún convaleciente de su cirugía, a buscar apoyo económico para su tratamiento y a investigar las posibles alternativas. Sin embargo, cada día sale el sol, agradecemos estar vivos, mantenemos la esperanza, oramos porque se resuelvan los pendientes y en el caso de Ana, transcurre el día en diligencias, consultas, disertaciones y en todo esto, a pesar de las dificultades, a medida que va aceptando la situación tal cual es, se va conectando a lo inmaterial, agradeciendo un día más y se da cuenta de que la crisis es un lugar del que podemos salir o permanecer a voluntad, que el caos trae en sí mismo la posibilidad de reorganización, que en realidad somos íntimamente muy fuertes y podemos levantarnos sobre la adversidad, que la enfermedad es una gran oportunidad para conectar con nuestra verdadera esencia y empezar a darnos el amor que nos hemos negado.